Bueno, un saludo para todas y todos los que estén viendo este video. Esta es de la clase 4 de este curso de Ingeniería Inversa. Y en este vamos a empezar entonces lo que es la parte del modelado 3D, donde la idea es que a partir, digamos, de un boceto, de un plano, nosotros podamos llevar digamos, esa información a un plano tridimensional y construir un modelo que posteriormente podemos imprimir por medio de impresión 3D, por ejemplo, como ya lo vimos en la clase 2, o por medio de otros métodos de manufactura. Entonces, primeros pasos en Inventor, vamos a modelar a partir del boceto, vamos a conocer la interfaz del programa, ¿cierto? Y vamos entonces a aprender a hacer una extrusión y vamos a construir un par de figuritas. También vamos a ver lo que son los patrones, cómo se utilizan. Y vamos brevemente a ver lo de materiales, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos cambiarle, digamos, el material a una pieza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Bienvenidos, disfrútenselo bastante. Vamos a aprender, vamos a dar nuestros primeros pasos en el software, en el modelado 3D para los que no lo hayan dicho nunca. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera es la presentación, donde vamos a ver lo que es la introducción a Autodesk Inventor. Y luego vamos ya directo a modelado 3D. Ya no vamos a gastar tanto en diapositivas, va a ser más práctico. Entonces vamos a empezar. Preguntas clave que vamos a tener en cuenta. Recuerden, estas preguntas son preguntas que ustedes, digamos, deberían estar en capacidad de responder al final del video. Entonces, y váyanse con esto como preguntas clave o objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo observamos el objeto de referencia? ¿Cierto? Entonces vamos a recordar un poco de esa parte, aunque ya la vimos, o sea que ya ahí debería, ya ahí debería, como decir, tener una respuesta, pero ya ahora va a ser como más orientado a cómo vamos a empezar, pues, como el modelado, a partir del plano, ¿cierto? Luego, ¿cómo modelo una geometría a partir del boceto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo y cómo usar un patrón? Entonces, un patrón, bueno, eso, digamos, tiene que ver con, digamos, una geometría que se repite es alrededor de un eje, en una dirección, etc. Vamos a ver eso y vamos a ver un ejemplito. También vamos a ver cómo se asigna un material o un modelo. Y finalmente un par de aplicacioncitas. O sea, todo esto para qué, que siempre es, digo, muy importante saber eso. Todo esto, digamos, para qué. Bueno, lo de la pregunta quedó en el texto anterior, recuerden, allá entonces había lo que era un texto en donde había que decir si alguien se había equivocado en las unidades, en la conversión, y también había otro de crear un boceto, ¿sí? Con las vistas. Entonces, bueno, y entonces, ahora sí, vámonos para Inventor. Ah, no, antes de, vamos a ver algo que es vamos a hablar de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. Son dos conceptos muy básicos, probablemente ya lo sabemos. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Entonces ahí presento dos figuras.
ustedes piensen y digan qué es, ustedes qué observan, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, yo diría, ah, no, digamos un cuadrado, ¿cierto? Y un círculo, ah, ok. Tal vez alguien que está viendo esto y, ¿cierto? Yo como soy, digamos, ingeniero, yo pienso en figuras, no sé, pero tal vez hay una persona que diga, ah, no, yo veo ahí, no sé, otra cosa, algún otro sentido tal vez más artístico, etcétera, está bien. Propiamente, cuando en la ingeniería inversa nosotros queremos replicar un modelo, nos vamos a concentrar en cómo luce, listo, no por ejemplo lo que represente para nosotros, no, sino en cómo luce exactamente y cómo eso se relaciona con la geometría que tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo aquí, ¿cierto? Vemos un cuadrado y un círculo, pero en realidad lo que estaba yo observando, digámoslo así, era esto de un lado, ¿cierto? Entonces, aquí sucede que en este caso, la primera imagen, es decir, el cuadrado, era como lo que pasa es que yo estaba observando este cubo de frente, ¿sí? Por un lado de esto. Entonces lo veíamos de frente y solo veía, en este caso, el cuadrado. Y por otro lado, entonces el círculo lo que pasa es que es un cilindro que yo lo estaba observando desde arriba. Entonces yo no veía su profundidad. Ahí está la clave. No veía, no tenía profundidad, era plano. Entonces, para esto nos sirve, digamos, el dibujo. Entonces, supongamos que yo, en este caso, hubiera tenido varios de estos cuadraditos en un plano, entonces ya me indicarían que esto podría ser un cubo, ¿cierto? Entonces, si le sacamos el ISO, podríamos dibujar un cubo. Y lo mismo el cilindro, ¿cierto? Sí, fíjense que si el cilindro yo también lo veo de lado, también voy a ver un cuadrado, ¿sí? Si yo miro el cilindro de lado, también voy a ver un cuadrado, más bien un rectángulo, ¿sí? Entonces es una figura plana en dos dimensiones que se repite varias veces en una dirección, da volumen, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo, digamos, tengo el cuadrado, ¿cierto? Que es el que, no pinta, así pinta, que es el que veíamos ahorita, este cuadrado, y yo empiezo a hacer esto muchas veces, entonces digamos, uno aquí debajo del otro, y debajo del otro, y debajo del otro, y debajo del otro, así muchas veces en esta dirección importante, en una dirección, ¿cierto? Entonces yo empiezo a repetir alrededor, digamos, de este eje central y empiezo a repetir hacia abajo, ¿cierto? Rurro, y así, y voy formando lo que ya vendría siendo este cubo. Entonces, eso es la profundidad. Entonces, la extrusión, ¿por qué es importante entender esto? Porque la extrusión usa este concepto para crear un modelo 3D. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo? En un modelo 3D, yo dibujo el cuadro y lo extruyo. Ya vamos a verlo. Y lo mismo entonces aquí. Esto es, yo puedo tener el círculo, ¿verdad? Y si lo empiezo a repetir, no sé, muchas veces en dirección a en esta dirección, entonces voy a ir creando el cilindro. Listo. Muchas veces pegaditas, ¿cierto? Muchas veces pegaditas voy creando el cilindro. Voy dando volumen. Entonces, en este caso, vamos entonces a ver la primera operación de AutoCAD Inventor. Esta operación es una operación muy utilizada en muchas geometrías que verdaderamente salen meramente por extrusiones. Y como les digo, esto no es netamente para problemas de ingeniería avanzada, ¿cierto? O sea, la ingeniería está en la pequeña y en la gran escala. Entonces, si por ejemplo queremos reparar algo, no sé, que se rompió y es una geometría que ya podemos identificar que se puede crear a partir de extrusión, ¿cierto? Entonces, fijémonos en esto. Aquí tenemos, en este caso, esta geometría. Este ya es el software. Esto es un screenshot del software, ya vamos a ir a verlo en el programa como tal. Entonces, en el contexto del diseño 3D, la extrusión es crear una forma tridimensional, es decir, que tiene profundidad, ¿sí? Y que se obtiene a partir de la repetición de un perfil o de un área o de un dibujito, ¿sí? A través de una dirección. Muy clave, que es a través de una dirección. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo acá van a verlo ahorita, para hacer un cubo, lo que hago es dibujar un cuadrado y repito eso en una dirección y ahí se formaría entonces un cubo. O bueno, en este caso, eh,
esta figura de acá, ¿cierto? Entonces, vámonos para el software. Vámonos para el software. De una vez ya aprender a modelar en 3D con diapositivas es lógico. Así que nos vamos para el software. Un momentico. Yo me vengo para acá. Cambio de pantalla. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esta clase lo que vamos a hacer, ya vimos, vamos a aprender varias operaciones. Vamos a empezar a hacer nuestros primeros modelos en Autodesk Inventor. Entonces, vamos a hacer 5 geometrías en esta clase. Vamos a hacer, me parece, 2 con extrusión, 1 con patrón, y las otras vamos a ver otra aplicación. Bueno, también son con extrusión y ya son como combinado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Este es el software. Bueno, yo aquí, permítanme, abro un archivo nuevo. Cuando ustedes abran el software, ¿cierto? Él les va a aparecer como, digamos, en blanco, ¿cierto? Y ustedes le van a dar aquí File, New, y entonces aquí vamos a crear el nuevo tipo de trabajo, digamos, o de archivo que vamos a trabajar. Aquí tenemos varios, ¿cierto? Entonces tenemos uno que dice Part, dice Crea objetos 2D y 3D. Entonces acá, por ejemplo, podemos, dice, aquí te dan una explicación, listo. Y te dice las unidades importantes, dice pulgadas. Te está diciendo, a partir, en este software vamos a hablar en pulgadas, en este archivo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Acuérdense que tenemos que hablar el mismo idioma para que no nos pase la del Mars Orbiter. ¿Sí? Y aquí está otra que también está en pulgadas. Ah, ¿qué pasa si la quiero en milímetros? A ver, ya lo vamos a ver cómo lo cambiamos. Listo. Y tenemos otros módulos. Tenemos el módulo de ensamble, que es para unir. ¿Recuerdan cuando vimos el enchufe? Que era, digamos, compuesto por varias partes. Entonces eso se llama un ensamble, ¿sí? Que es unir piezas de acuerdo al diseño y entonces obtener ya la pieza, o perdón, el objeto final, digamos. También tenemos drawing, que es para crear planos. Entonces cuando nosotros tenemos un modelo, podemos sacarle planos, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, diseñando, si estamos haciendo, por ejemplo, ingeniería directa, digámoslo así. Y bueno, ahí tenemos entonces como esa parte. Nosotros vamos a modelar, entonces vamos a elegir esta de estándar, ¿sí? Y vamos a darle crear. Ahí me disculpan que mi PC es un poco lento, pero bueno. Entonces listo, ya estamos aquí en este entorno. Este es, permítanme, yo me quito de aquí, listo. Entonces este es el entorno del Autodesk Invent. Acá tenemos, digamos, una barra, ¿sí? Donde tenemos un menú de opciones, tenemos la del modelado, la parte de sketch, que es para donde vamos a hacer como los dibujos, la parte de las anotaciones, que es donde vamos a poner cotas, entre otras cosas, dimensiones, la parte de inspeccionar, aquí vamos a tener encontrar, por ejemplo, measure, que es para medir, y otras herramientas. Aquí también lo podemos encontrar, acá es donde vamos a poner el material. Bueno, ya poco a poco vamos a ir profundizando, digamos, en el uso del software. Y aquí entonces, por ejemplo, en la parte de 3D Model, entonces vamos a tener digamos, este icono de aquí, donde dice que vamos a empezar un sketch 2D. Entonces, como nosotros obtuvimos de la, digamos, de la pieza que vamos a aplicar la ingeniería inversa, un plano, entonces vamos a mirarlo, ¿cierto? Vamos a coger ese dibujo. Entonces yo lo voy a abrir por aquí. Eh, Vamos a empezar con este, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos, obtuvimos o nos dan este plano isométrico. Este plano se llama un plano isométrico, quiere decir que, digámoslo, fíjense que no es como el plano que vimos en 2 dimensiones. Y este plano isométrico nos da información del objeto en 3 dimensiones.
Entonces, ¿qué es la idea? Hacer estos objetos que están aquí con estas dimensiones de acá. Listo. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar con la parte del modelado. Es muy importante, digámoslo así, ser muy creativos a la hora de observar, digamos, la pieza. ¿Sí? ¿Por qué? En el modelado 3D lo que nos importa es el volumen, digámoslo así, y que, digamos, tenga las dimensiones adecuadas. Entonces, si se tienen ciertas dimensiones, lo que nos importa es que el volumen teórico, según las dimensiones, sea igual al volumen del modelo, básicamente. Entonces, para esto, vamos a, recuerdan cuando hablamos del permítanme aquí, yo primero organizo esto. Voy a cambiarle el color aquí al blanco. Listo. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos del cuadrado? O más bien del cubo, ¿sí? Solamente que visto desde un lado. Entonces dijimos que la destrucción, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo cojo este plano de aquí y lo empiezo a multiplicar muchas veces, ¿sí? Muchas veces, en esta dirección, todos los puntos de ese plano, al final voy a ir construyendo, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta figura de aquí, por ejemplo, digamos que está construida, digamos, a partir de un volumen, ¿cierto? Un volumen inicial, digámoslo así. Cambiarle el color. Entonces, supongamos, yo podría decir, vea, yo voy a coger por la extrusión, ¿cierto? Una extrusión. Primero voy a hacer un cubo acá. Y este cubo lo voy a tirar en esta dirección, lo voy a repetir. Y para eso, ¿para qué? Para que me quede un cubo inicialmente, ¿cierto? Me va a quedar un cubo inicialmente. Entonces ya tengo un cubo. Y después voy a coger y voy a quitarle todo este pedazo. Le voy a quitar todo este pedazo. ¿Cómo le quito todo este pedazo? Ah, no, vea, yo puedo coger este, digamos, este aquí, miro por este lado, ¿sí? Y en esta parte tiro una línea aquí así. Y extruyo esto de aquí para allá. Y entonces ya estoy quitando toda esta parte de acá. Y ya me queda esta parte de acá. ¿Cierto? Para los que de pronto no hayan trabajado con modelado, puede que esta parte es un poco confusa, pero no es confusa, es más bien lo que quiero dejar en claro es que es muy libre, ¿cierto? El modelado 3D depende mucho de tú cómo observes la pieza. No hay una única forma de modelar una pieza, ¿cierto? No es como que, ay, cómo se modela, o sea, hay muchas maneras de modelarlo con diferentes operaciones. Eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a aprender varias. Aquí, por ejemplo, estas las podemos hacer con puras extrusiones. Listo. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, de la manera en que yo lo vi, ¿cierto? O que yo lo modelaría, digámoslo así. Entonces yo voy a hacer primero un cubo de cuánto, vea, un cubo de 3.5, ¿cierto? Un cubo de 3.5 por 2 por 1.75. Pero como en la extrusión yo cojo, y digamos lo que voy a hacer es como decir esto, tran, y voy a multiplicar esto varias veces, repetirlo, entonces voy a hacer un cuadrado, ¿cierto? Que es de 1.75 por lo que mida esta parte. Pregunta, ¿cuánto mide esta parte? Ah, mire, por aquí no lo dice. Fíjense, esto de aquí es igual a esto de aquí, que no lo están diciendo. Entonces haría un cuadrado de 1.75 por 2 y lo extruyo esta distancia. O también podría, por ejemplo, también alguien podría decir, no, 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 pero vea, yo preferiría hacer este cuadrado de aquí y después multiplicarlo muchas veces hacia arriba. También. Entonces usted haría un cuadrado de 3.5 por 2 y lo extruye 1.75 veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es como esa parte. Ah, alguien también dirá, no sé, eh, voy a hacer otra cara y la extruyo. Ah, no hay ningún problema. Listo, entonces eso es lo que quiero que quede claro.
Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con el modelo. Entonces aquí vamos a abrir el Inventor, vamos a volver aquí y entonces vamos a empezar. Entonces ya tenemos en claro, vamos a crear un cuadrado y lo vamos a extruir, listo. Entonces para eso, muchachos, primero hay que hacer un sketch, o sea, como un dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es darle aquí en esta partecita, en este icono, donde dice Start to 2D Sketch. Y aquí se van a dibujar 3 planos. Si ustedes se paran así sobre uno, como sin darle clic, aquí se alumbra un poquito lo que dice, listo. Entonces, por ejemplo, este es el plano XZ. Este es el plano YZ y este es el plano XY. Espero que ustedes estén un poquito con conocimiento de sistemas de coordenadas, listo. Y si no, pues entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Estos son planos y todos los planos entre sí son perpendiculares. ¿Cómo así que perpendiculares? Es decir, que forman 90 grados. Es decir, que si yo, por ejemplo, cojo y mido el ángulo que hay entre estos dos planos, aquí voy a medir 90 grados. Ah, no, que entonces, vamos a darle aquí a la casita, si se nos pierde, volvemos a darle. Ah, no, que yo quiero ver cuál es, digamos, entre este plano y este plano, entonces ahí deben haber 90 grados. Son 3 planos que son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Entonces sobre ellos vamos a trabajar nosotros. Esos son los ejes de coordenadas. Este cubito que yo estoy manipulando acá me permite mover el coso. Entonces miren que yo puedo aquí como moverlo. Fíjense que él tiene las vistas. Entonces el front, por ejemplo, sería esta parte de aquí. Tenemos right, que sería ver el objeto desde aquí. Tenemos por acá top, que sería ver el objeto desde arriba, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con eso, entonces, por ejemplo, yo dije, voy a hacer primero esta base de acá, un cuadrado de 3, un rectángulo de 3.5 por 2 en las unidades en que esté y después voy a extruirlo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿dónde me paro? Miremos el cubito y comparémonos con esta vista de acá, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros vamos a meter esta pieza en el cubito, sino sin desordenarla. ¿Listo? Entonces, fíjense, entonces dice, ah, bueno, como aquí, como por encima, por este lado, debe coincidir con esta, ¿cierto? Voy a, como decir, acostar esta piececita aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Y con esto, entonces, vos puedes manipular el objeto. A veces, por ejemplo, uno, no sé, hace como zoom, algo, alguna cosa, y mírense, uno lo pierde. Entonces volverlo a encontrar a veces es complicado. Entonces le dan aquí en esta casita para que el modelo vuelva y se centre. ¿De acuerdo? Con esta manito podemos mover esta partecita de acá. Entonces a veces nosotros estamos haciendo aquí algo y necesitamos corrernos. Con esta manita lo podemos hacer solo para moverlo así. Listo, no rota la orientación. La orientación ya se lo damos con este cubito de aquí. Esta opción es para darle para orbitarlo libremente. Yo les recomiendo que esto por ahora no lo utilicemos, listo, para que no desordenemos, digamos, el modelo, no tengamos problemas después para reorientarlo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar con esa parte. Entonces, yo voy a abrir por aquí el modelito. Entonces dice, bueno, vamos a crear primero un rectángulo de 3.5 por 2. Y va a estar como aquí acostadito, listo. Entonces, bueno, me paro aquí, ¿cierto? Si ya le di clic, me paro ahí. Así miren el símbolo que aparece en el lado del cursor. Y me voy a parar donde quiero dibujar el rectángulo. Entonces quiero dibujarlo en este plano, en el plano XZ. Me paro acá. Muy bien, ahí estamos como de frente. ¿Cómo así que en el plano XZ? Entonces, ahorita no sé si vieron cuando yo hice el dibujo, cuando empezamos el sketch, que yo me paré aquí. Entonces, pararse en el plano XZ es mirar esto desde encima. Fíjense lo que se ve un cuadrado. Y si yo lo acerco más, fíjense ahí. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que nos aparece. Ahí que aparecía esa raya en la mitad, pues es esto. Listo, es el centro de coordenadas, digámoslo así. Listo. Entonces nosotros vamos a empezar, dijimos, en el XZ, aquí. Muy bien. Y vamos entonces a hacer un rectángulo. Entonces para hacer ese rectángulo, lo que vamos a hacer es, voy a ponerme este modelito por aquí para irlo viendo, modelar un poco más rápido.
Ustedes ya ahí descarguen el modelito y van viendo digamos, la gráfica. Y entonces, bueno, tenemos que vamos a hacer un rectángulo de 3.5 por 2. Entonces aquí tenemos la opción de dice crear, modificar, patrón, restringir, insertar y formato. Entonces, lo que vamos a hacer es primero crear un rectángulo. Ahora, dijimos, es un cuadrado de 3.5 por 2. ¿Qué? Huevos, gallinas, unidad, milímetros, pulgadas. Hay que definir eso. Este software, en este programita, acuérdense que empezamos a trabajar en, digamos, en lo que tiene por default, que es en pulgadas. ¿Cómo cambiamos eso si lo queremos cambiar? Nos vamos aquí a Tools, Document Settings, y aquí vamos a en este submenú Units, vamos a cambiarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en las medidas de longitud, yo las voy a cambiar a milímetros, por ahora. El ángulo lo voy a bajar en grados y la masa, ¿en cuál debería estar? Vamos a ponerlo en kilogramos. Tiempo en segundo, esto ya aquí está bien. Y lo vamos a dejar así, le vamos a aplicar, cerrar. Y ya ahora estamos ya hablando en milímetros. Entonces volvemos aquí a 3D Model, perdón, a Sketch, y vamos a crear un rectángulo. Entonces ese rectángulo, si bajamos aquí en la pestañita, vemos que hay varias formas de hacerlo. Entonces podemos hacer polígonos, podemos hacer ranuras curvas, podemos hacer rectángulos. Todo eso son posibles figuras geométricas que podemos dibujar. Entonces en este caso necesitamos un rectángulo. Ese rectángulo entonces va a ser de 3.5 por 2. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, este es el rectángulo, digámoslo así, de 2 puntos. Es decir, yo le pongo un punto inicial y él, digamos, se va a formar. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo hago aquí así, entonces yo le puedo decir, ah, bueno, esto es un rectángulo de 3,5 por 2. ¿Sí o no? Y ahí se quedó. Con el scroll le podemos hacer zoom. O si no, con esta lupita de aquí también se le puede hacer zoom al modelo. Entonces, de esta manera a veces uno puede ir trabajando un poco más fácil con el modelo. Listo. Ah, que se me perdió. ¿Qué hago? Le doy a la casita. Y ahí volví. Listo. Entonces, miren, ya tenemos el dibujito. Para extruirlo, entonces vamos a darle finalizar sketch. Y ahí, ya cuando esté el sketch, vamos entonces aquí a la opción de Trim Model, que es extruir. Entonces, para extruir, primero hacemos el perfil y de ahí lo extruimos. Entonces, listo, ¿qué vamos a extruir? Este perfil. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Entonces, miremos que es como, digamos, ¿cuánto va a subir ese rectángulo? Entonces, va a ser 1,75, ¿sí o no? Entonces, vamos a ponerle aquí en las opciones 1,75. Fíjense que aquí él nos dice, ya el perfil está seleccionado y acá miren, hay algo que dice la dirección. Recuerden que les dije, clave la dirección, es un concepto muy clave en la instrucción. Entonces fíjense, aquí dirección default va a ser en dirección normal, digamos, a la superficie o al área. Esta tenemos que es lo igual, pero en el otro sentido, ¿cierto? Tenemos esta que es, digamos, simétrico, es decir, lo que se extruya para un lado se extruir igual para el otro en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, o también podemos ser asimétrico, es decir, que acá se extruye un poco más que acá. Podemos hacerlo de muchas formas. Vamos a hacerlo por ahora así. Entonces va a ser 1,75. Ok, muy bien. Muchachos, tenemos un cubo. Aprendimos a hacer un cubo en Autodesk Inventor. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es, digamos, si miramos la comparación, vamos a correr esto para acá y vamos a ver la comparación. Entonces, si observamos, lo que yo hice aquí es como decir este cubo. ¿Listo? Este cubo que está aquí de este es este. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a quitar este pedazo de aquí. Para eso me voy a parar en esta cara y voy entonces a hacer acá, digamos, una línea a 45 grados y eso lo voy a extruir. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esto me lo voy a traer para acá. Entonces, me voy a la casita. Ahí quedó bien orientado. Muy bien. Entonces, ¿cómo me paro aquí? Ah, es que quiero dibujar aquí la línea. Entonces, vamos a Start 2D Sketch y le damos acá a la cara que queda en la que queramos dibujar. Y fíjense que esto
Miren aquí el ejemplo del cubo, las que yo les puse del cuadrado del cubo. Miren que aquí ustedes que están viendo un cuadrado, pero que es en realidad, es un cubo, ¿sí o no? Entonces, es para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, me voy a parar a este lado, ¿cierto? Y dice que hay una línea a 45 grados, ¿sí o no? Aquí dice, vea, una línea a 45 grados, por decirlo así, ¿sí? O más bien una pendiente que está formando 45 grados con el eje de acá, que es el eje X. Mire que acá lo dice, este es el eje X, ¿ok? Entonces vamos a hacer una línea. Y esta línea yo inicialmente la voy a colocar así, como decir, al azar. No importa dónde. Y ahora voy a ir aquí donde dice Dimension. Voy a darle clic en la línea y clic aquí. Listo. Y esta línea le voy a decir que esté a 45 grados. Ahí estamos. Listo. Ustedes pueden modificar la línea. Listo. Hasta donde ustedes la quieran. Supongamos yo la voy a dejar ahí. Y ahora entonces vamos a cerrar, digamos, el boceto. Entonces dice que vamos a crear un triángulo. Necesitamos definir un área. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo. Ya terminamos el triángulo. Entonces, fíjense, con las líneas, simplemente darle línea, clic, y voy cerrando el boceto. Entonces, así también podemos crear las líneas. Listo, las figuras. Le damos a finalizar sketch y miren. ¿Se acuerdan que yo les dije, voy a pintar como un triángulo a un lado? Fíjense, ahí está como decir, pintado. Entonces ahora lo que voy a hacer, perdón, es extruir ese triángulo. Entonces le voy a dar aquí y él, digamos, por default tiene una opción que es como extruirlo para acá. Pero yo le digo, no, yo quiero que vaya como para el otro lado. ¿Sí o no? Entonces mire que él ahí ya lo está quitando. Ahora aquí ustedes pueden cambiar el tipo, digamos, de interacción con el material o el tipo de extrusión. Por ejemplo, podemos darle through all y en este through all él va a hacer, digamos, todo un barrido completo, recto. Tenemos también este que es to y le vamos a dar una cara, es decir, a partir de esta cara hasta, por ejemplo, esta cara de aquí. Y él entonces ya va a repetir esta área de aquí en esa dirección en búsqueda de la otra cara. Listo, vamos a quitarla por ahora. También tenemos esta que es to next y ya entonces él iría extruyendo hasta la siguiente cara que encuentre, hasta el siguiente sólido. Y también tenemos, por ejemplo, en la salida booleana, entonces vamos a ponerle, si es de unir, entonces fíjense que simplemente se repetiría como material, o le va a ser de eliminar, listo. O también está esta que es interceptar, es decir, va a quedar, se va a eliminar todo lo demás y solo va a quedar esa porción. Entonces, eso es lo que nosotros podemos, con lo que podemos jugar. En este caso, yo quiero borrar. Ahora, me está quedando un pedazo, le falta un pedazo. Ah, porque falta extruirlo más. ¿Cuánto lo podemos extruir? Entonces, realmente serían dos, en este caso, perdona, serían dos, ¿sí o no? Que sería esta profundidad, lo que mide de acá a acá. O también le podemos dar, por ejemplo, true all y ya se borra todo, ¿cierto? Pero vamos a darle un valor por ahora para que veamos cómo se adapta. Entonces, si le damos 2, en teoría debería quedar como la figura original, ¿sí o no? Ah, en efecto, listo. Entonces hacemos eso, ok. Y perfecto, ya tenemos entonces nuestra primer figura. Entonces, fíjense aquí, tenemos aquí la figura que teníamos en el objeto, digamos, y tenemos entonces esta parte. Ahora, ¿quién me garantiza que eso está bien hecho? Entonces vamos a mirar. Vamos a ir a Tools, Measure y vamos a empezar a medir. Entonces, según esto, dice, vea, de aquí a aquí hay dos, dos ¿qué? Milímetros en este caso. ¿Sí o no? Entonces yo le doy para medir, digo, voy a medir de aquí y selecciono el otro punto hasta aquí, 2 milímetros. Excelente. Ahora, dice, de aquí hay de 3.5 de acá. ¿Eso será verdad? Entonces selecciono el punto inicial, selecciono el punto final, 3.5 milímetros. Bien. Dice, de altura 1.75. Entonces lo verificamos. Ahí está, 1.75. Bueno, aquí no se ve muy bien el 1. Vamos a correrlo. Ahí está. Y dice también que debe tener 45 grados. También podemos medir un ángulo. Entonces seleccionamos la línea
y en este caso la otra arista. Seleccionamos así, y acá dice que hay un ángulo de 45 grados. Listo, entonces tenemos nuestra primer medida. Fíjense, esto es interesante. Imaginemos que alguien me dice, oiga, por curiosidad, si yo cogiera y quisiera medir cuánta distancia hay de aquí hasta este punto, ¿cuánto va? Entonces, usted lo puede calcular también. Ahí les dejo la tarea para que se entretengan haciéndolo. Entonces, por ejemplo, con la impresión, él está haciendo ese corte completo, está midiendo la distancia, que es 3.182. Digamos, pista para eso es simplemente por vectores. Ustedes pueden hacer eso por vectores. Bueno, entonces tienen coordenadas de 2 puntos, como haya la distancia entre 2 puntos y listo. Ahí ya lo tienen, búsquenlo para que estudien. Bien, excelente. Entonces tenemos ya nuestra primer figura. Esta figura, digamos, no se va a proporcionar los modelos, ustedes lo van a hacer. Aquí está ya el paso a paso de cómo hacerlo. Listo. Ok, pero esta figura, bueno, está muy bien, pero está muy fácil. Vamos a buscarnos otra un poco más completa. Entonces vamos a buscar esto. Vamos a ver. Listo. Entonces ya tenemos esta otra figurita. Ya esta es un poquito más complicada, se puede pensar, pero vamos a ver que no es tan complicada. Entonces, vamos a volver a hacer el análisis. ¿Cuántas formas hay de hacer esta figura? Muchas, ¿cierto? La puedo hacer de muchas maneras. No sé, piensen ustedes en sus casas cómo la harían. Recuerden, a partir de extrusiones. Entonces, la extrusión, recordemos, es coger un perfil. Entonces, digamos, yo puedo coger esta cosa y la repito muchas veces. Y así, entonces voy a tener, digamos, un volumen ya, en vez de un área. Esto es un área, y al multiplicarla, ya esto se vuelve un volumen. Entonces, no sé, ¿qué ideas se les ocurren a ustedes? Por ejemplo, digamos que alguien dice, lo primero que voy a hacer es un cubo, ¿cierto? Aquí vamos a hacerlo un poquito mejor para que esto quede bien hecho. Entonces, digamos, alguien dice, voy a hacer un cubo primero, ¿cierto? Y este cubo, lo que le voy a hacer, cuando esté lleno, entonces voy a coger y voy a eliminarle material. ¿Qué material le voy a eliminar? Voy a eliminarle este material, ¿cierto? Entonces voy a coger aquí, me voy a parar encima de este cubo, voy a dibujar este cuadrado y lo voy a extruir hacia abajo. Y entonces así, ya digamos, tendría que le habré botado todo ese pedazo, ¿cierto? Digámoslo así. Ahora, luego voy a coger, el lapicito, voy a coger y me voy a parar aquí al lado o encima, no sé. Y digamos, me voy a parar aquí de lado, por decir algo. Perdón, voy a parar la línea. Entonces me voy a parar aquí de lado, voy a dibujar un cuadrado aquí, ¿cierto? Y lo voy a extruir en esta dirección. Y así voy a quitarle todo este cubo. Y después, ¿cierto? Me voy a parar aquí, voy a dibujar un círculo y lo voy a extruir hacia abajo. Y ya ahí tengo eso. Entonces, el modelado 3D también hay que tener mucha, digamos, en este caso, como les dije, creatividad, ¿cierto? No hay una sola manera. Esta es una, por ejemplo, la que yo les estoy presentando, pero hay otras maneras. Por ejemplo, vamos a hacer esto así, un poquito deprisa, pero para que se entienda, digámoslo así. Entonces alguien podría decir, no, vea, es que sabe que yo voy a dibujar, ¿cierto? Voy a dibujar esta parte de aquí, que es como una C, algo así, y la voy a extruir para abajo. Tan. Entonces ya tendría, como decir,
ya tendría como toda esta parte de aquí. Después me voy a parar aquí a un lado, voy a dibujar un cuadrado y lo voy a extruir para acá, para crear este bloque de acá. Y después me voy a parar aquí encima, voy a hacer el círculo y lo voy a extruir para abajo. Y ahí quedaría. Bueno, sí, todo eso se puede. Todo eso se puede. Por eso les digo, explórenlo ustedes y practiquen. Esto se aprende es practicando. Listo. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hacer este modelito y, y listo. Entonces vamos a crear file. Esto lo vamos a borrar. No me interesa. File. New. Y habíamos dicho estándar porque estamos modelando. Listo. Entonces aquí estamos. Voy a volverle a cambiar las unidades. Entonces nos vamos a Tools. Document Settings. Unidades. Se lo voy a cambiar a milímetros. Y le voy a cambiar esto a kilogramos. Listo. Bien. Y vamos a empezar. Entonces vamos a crear un sketch 2D. Yo lo voy a hacer de la manera en que les dije ahorita. Como quitando cubos. ¿Sí o no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a empezar. Voy a pararme entonces, muchachos, de este lado, ¿cierto? Miremos, recordemos el cubito. Entonces voy a meter el cubito, o bueno, mejor dicho, voy a meter esta figura de aquí, aquí, como decir, en este cubito. ¿Listo? Para que, así, con esta misma orientación. Entonces yo dije, primero voy a hacer este cubo de acá, como esta parte, digámoslo así. Bueno, voy a hacer un cubo completo y le voy a retirar estas dos de acá. Y después voy a hacer el círculo. O al otro la C, como quieran, ¿cierto? Yo en este momento voy a hacerlo con el cubo, listo. Me parece que es un poco más fácil que haciendo la C. Ustedes lo pueden hacer. Entonces voy a hacer primero el cubo. Entonces, va a ser un cubo de 100, ¿cierto? Va a ser un cubo de 100, que es esta medida que está aquí, ¿sí? Fíjense que esta flecha está apuntando a esta línea que coincide con esta cara y está apuntando con esta línea guía que apunta a esta arista, a esta cara, digámoslo así. Entonces tenemos un cubo de 100 por 50, ¿listo? Y la altura es 44, dice aquí. Entonces, para hacer un cubo, primero hago un cuadrado. Entonces, yo voy a hacer la base, ¿cierto? Entonces, va a ser un cubo de 100 por 50. ¿Listo? Entonces, perdón, un cuadrado de 100 por 50. Y lo voy a hacer aquí acostadito para que quede con la misma orientación. Entonces, lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer con Two Point Center para que lo veamos. Entonces aquí con el Two Point Center, fíjense que él, a partir, digamos, del punto inicial, va a crear simétricamente, digamos, o va a poner, en este caso, ese rectángulo como en el centroide, digámoslo así. Entonces va a ser uno de 100 por 50, dijimos, ¿sí o no? Y 100 es el largo, es el que está acá, y 50. Listo. Ya está. Ahora dijimos, vamos a extruirlo. Entonces cogemos, lo extruimos. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Entonces acá tenemos la imagen. La altura de ese cubo total, digamos, sería 44. Entonces vamos aquí, le decimos que vea, por favor repítase hasta 44 milímetros. Digamos, ok. Listo. Ya tengo, digamos, el volumen que ocuparía todo esto. Ahora me voy a parar aquí encima y voy a dibujar este cuadrado de aquí. Entonces, digamos, lo que va a hacer es pararme aquí encima. Listo. Y de este lado, entonces, vamos a pintar este cuadradito de acá, dijimos. Listo. Entonces, aquí es donde empieza. Listo. Y es donde tienen que empezar a poner atención y desarrollar, como digamos, ese criterio. Entonces, fíjense, yo tengo que empezar aquí a poner este cuadrado. ¿Dónde lo pongo? ¿Cierto? ¿En qué parte de todo esto? Porque debe quedar con las medidas. Por eso tiene medidas. Entonces, por ejemplo, una clave. Fíjense que el cursor, si yo me muevo, él tiene coordenadas X y Y. Si yo me paro aquí, tiene coordenadas X, 0,0 y Y. ¿Cierto? ¿Por qué? En este caso, fíjense que yo estoy en el XZ, entonces si yo me muevo, digamos, para acá,
estoy bajando en Y. Si me muevo para los lados, entonces me estoy moviendo en X. ¿De acuerdo? Entonces, hacia acá son los X positivos y hacia acá son los X negativos. Aquí estoy en Y negativo y a medida que subo voy a Y positivo. Listo, entonces, Y está para arriba, los positivos, y menos Y para acá. Y lo mismo, más X está en esta dirección y menos X está en esta dirección. Entonces tengo que empezar a jugar con eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un rectángulo. Y para crear este rectángulo, ¿cierto? Tengo dos opciones, el Two Point Center o empezar desde una arista. Voy a empezar desde aquí y voy a crear un rectángulo así. Este rectángulo, ¿qué dimensiones va a tener? Pregunta. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cierto? Esta base, ¿cuánto mide esta base? Esta altura, ¿cuánto mide esta altura? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a pensar. Resulta que todo esto de aquí mide, ¿cuánto? 50, ¿cierto? Entonces, digamos, esto que mide, digamos acá, este ladito, tiene que ser menor a 50, por supuesto, porque es más pequeño. ¿Qué tanto menos? Pues lo que mida esto de aquí, ¿sí o no? Entonces le vamos a quitar eso de ahí, que de hecho está reportado aquí, que es 12. Entonces si esto mide 50 y le restamos 12, nos quedan 38. Entonces, resolvimos una incógnita. Este lado de acá mide 38, ¿de acuerdo? Y este lado de acá, ¿cuánto medirá? Entonces, pregunta, ¿cómo hago? No, es que vea, voy a coger y voy a medir esto. Y le voy a restar esta parte y así solo me va quedando esta. Bueno, muy bien. Pregunta, ¿cuánto mide esta? Vayan pensando, ¿cierto? Alguien dirá, no, vea, es que vea, de aquí, a aquí hay 100. Y yo le quito esta parte, digámoslo así, y obtengo lo que mide esta partecita de acá, esta partecita de acá, esta. Entonces de aquí ya puedo coger, hacer este pintadito y hacerlo. Bueno, también, ¿sí o no? Entonces, hay que ser muy, digámoslo así, muy intrépidos con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, hay que tenerlo bien en cuenta para empezar a modelar. Entonces vamos a empezar. Vamos a quitar esta parte. Lo voy a poner aquí en la otra pantalla. Y listo. Entonces, muchachos, dijimos, en este caso, yo me voy a parar en esta esquina de aquí. ¿De acuerdo? Voy a parar en esta esquina de aquí y me voy a mover 12 para la derecha, ¿cierto? Para pararme, como decir, en esa arista. Entonces, si estoy, vamos a ver, ¿por qué no se ve la coordenada? Vamos a ponerle línea, listo. Paro aquí en la esquinita. Me voy a mover 12 hacia un lado, ¿cierto? Y estoy viendo en el eje X, en este caso en el eje X. Entonces me voy a mover 12. Si estoy en menos 50 y me muevo 12, entonces me tengo que mover hasta menos 38. ¿Sí o no? Ahí estamos. Muy bien. Y de aquí voy a subir. ¿Cuánto voy a subir? Dijimos 38. Hasta ahí. Listo. ¿Y cuánto me voy a correr? ¿Cuánto me debo correr ahí? ¿Cierto? Entonces esa cuestión vamos a mirarla aquí antes de seguir. Entonces miremoslo de esta manera. Entonces, toda esta parte de aquí a aquí mide 56. Yo estoy interesado en ver, por ejemplo, cuánto entonces hay de aquí a aquí, ¿cierto? En este caso, de ahí habrían 100 menos 56, o sea, que habrían 44. Pero resulta que de aquí a aquí hay 12. Entonces, lo que hay aquí, en este caso, va a ser lo que le falte a 12 para llegar a 44. ¿Sí o no? Entonces, ese es como se hace, digamos, en este caso, toda esta parte. La respuesta aquí sería entonces, a 44 le quitamos 12, eso da 32. ¿Sí o no? Entonces, me muevo 32, ya lo averigüé. Entonces,
Me paro aquí en la línea y voy a crear una línea aquí perpendicular. Miren que yo puedo cambiar la orientación de la línea. También hay una casilla que me dice los grados. Como yo quiero que esté horizontal, va a formar 0 grados. Y dijimos que era de cuánto, de 32. Listo, entonces estoy ahí y voy a cerrar entonces el cuadrado aquí. Ok, entonces ya voy a extruirlo, ¿cierto? Voy a quitarle todo ese pedazo. Entonces creo el perfil, selecciono la dirección, voy a dejarlo así como está, ya. Y le damos OK. Muy bien. Entonces fíjense que ya aquí tenemos, digamos, esta partecita de aquí, ¿cierto? Todavía falta quitarle este pedazo para que se vea la C y todo eso. Entonces para eso dijimos, vean, me voy a parar aquí encima y vamos a crear esa parte. Volvamos a ver el modelo para que se entienda bien. Si alguno ya vio esto de Inventor y cree que voy muy lento, tómeselo con calma porque, digamos, la idea es que todos aprendamos, listo. Entonces, no hay ningún afán. Y esto es para que quede bien claro y para que quede para la comunidad, para el que sabe y el que no. Entonces, ahora, dice, vea, voy a coger y voy a hacer, en este caso, un cubo que está aquí, digamos, voy a crear un cuadrado acá, arriba, en esta cara de encima, y luego vamos a bajar aquí, a este lado. ¿Cuánto vamos a extruir? Bueno, esta altura, ¿cierto? Esto de aquí, lo que mida esto de aquí. ¿Y cuánto de ancho va a tener? Va a tener todo esto, 50, ¿cierto? ¿Y cuánto va a tener de aquí? Entonces, si todo esto mide, ¿cuánto va a tener esta de acá? Entonces, si toda esta mide 56 y le quitamos 12, vamos a obtener esta de acá. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a empezar con esa parte. Entonces, miremoslo a ver. Esto mide, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Todo esto mide 56. Y le vamos a restar 12. Entonces la resta de 56 y 12 es 44. Listo. Entonces voy a hacer una línea. Entonces me voy a parar aquí, en este punto, y voy a hacer una línea de 44. Listo. Entonces ahí me paro y voy a bajar. ¿Cuánto voy a bajar? Entonces dijimos, vamos a bajar, como el cubo viene hasta el tope, entonces no, tengo que bajar hasta la otra cara y voy a cerrar la geometría. Listo. Hay que cerrar aquí esta geometría. Listo, ahí ya quedó. Vamos a finalizar Sketch y vamos a extruir digamos, esa área. Vamos a extruirla hacia abajo, pero ¿cuánto la vamos a extruir? Bueno, ¿cuánto tiene esto de alto? Tiene 44. Y le vamos a restar la altura de esto, que es lo que queremos que quede. Entonces, 44 menos 12, eso nos da 32. Entonces vamos a decirle que baje solamente 32. Ok, listo. Fíjense, ahí ya tenemos, como decir, toda esta parte. Ahora, falta hacer un circulito acá. Entonces voy a pararme, voy a dibujar aquí en esta parte, ¿cierto? Porque ahí es donde lo voy a hacer. Y voy a crear el círculo. El círculo dice, debe estar a 25 hacia acá, es decir, en la mitad, ¿cierto? Aquí, justamente aquí. Y debe estar a 20 respecto a esta cara. Entonces, si yo estoy en X en 50, entonces me debo devolver hasta 30 para moverme 20. Listo. Y aquí, sí, correcto. Dice que el radio, fíjense que acá hay un diámetro, perdón. Un diámetro dice 25. Entonces vamos a crear aquí un diámetro de 25. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a extruirlo. Y seleccionamos hacia abajo. Le podemos decir que True All. Y OK. Y listo. Hemos terminado nuestra pieza. Ahora, no hay garantía, pues cierto, eso puede parecerse mucho, pero hay que medir, digámoslo así, ¿sí o no? Entonces lo primero, vamos a empezar aquí a medir, entonces vamos a ir a Tools, Measure, y vamos a empezar a verificar algunas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, diámetro 25, muy bien, a ver que esto, que no se me quede aquí.
Diámetro, vamos a ponerlo así, diámetro 25. Aquí, vamos a ver. Vamos a colocar esto un poco mejor. Diámetro 25, listo. Dice, toda esta longitud 56, entonces voy a medir de aquí hasta aquí, 56, muy bien. Dice, de aquí hasta aquí debe medir 100, muy bien. Dice, la altura debe ser 44, muy bien. Y dice, este lado de acá, 50, excelente. Esta ya de aquí, digamos, a veces no nos deja medir hasta el origen. Ustedes le pueden dar clic en el círculo y ponen la cara y él va a trazar hasta el origen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí 25.08, hay una, o digamos, un leve movimiento. Probablemente es porque al yo hacer clic lo seleccioné, pero él realmente no estaba parado en la posición de 25. ¿Listo? Y lo mismo para este lado, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, seleccionar, y ahí dice que hay 20. Ok, entonces listo, hemos terminado con esta partecita. Ya de extrusión, esto es lo que, digamos, se requería, pues, como saber. Ustedes ya con esto pueden hacer más. eh, y bueno, con eso ya es más que suficiente. Vamos a ver ahora entonces lo que es el patrón. Permítanme, yo comparto. Listo. Entonces estamos aquí en lo que es la extrusión. Ya vimos cómo es que funciona. Entonces construimos varias figuras tridimensionales a partir de, digamos, de su bidimensionalidad, haciendo un dibujo en 2D y multiplicándolo en una dirección, ¿sí o no? Eso fue lo que básicamente hicimos. Ahora vamos entonces a mirar una función que también es muy útil, que son los patrones, ¿cierto? Entonces, digamos, en este caso, los patrones es básicamente una repetición alrededor de un eje o en una dirección de una figura. Ah, pero entonces la extrusión también es un patrón. Bueno, digamos lo que es un patrón, digamos, de capas. Sucede que como la forma en que la dirección en la que se está repitiendo, entonces es perpendicular al área, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a hacer ya patrones lineales, va a ser como decir perpendicular al área que estamos dibujando. Entonces, por ejemplo, fíjense en esto, yo aquí tengo como digamos un botón de una camisa. Entonces, fíjense que esta formita se repite 3 veces alrededor del centro. Entonces, es como si ella cogiera y circulara acá y cada ciertos grados, ¿cierto? Ella, digamos, se repitiera. Entonces, tantos grados se repite, tantos grados se repite, tantos grados se repite. Pregunta, ¿a cada círculo está a cuántos grados respecto al otro? Es decir, yo en este momento te pregunto, este círculo o esta línea, ¿sí? Que están partiendo del mismo origen, y esta línea, ¿cuál es el ángulo que hay acá? ¿Ya? Ahí está una pregunta muy simple, claro, posiblemente la sepas responder. Si no, ahí te queda una duda pendiente para que resuelvas, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos entonces a ver lo que es el patrón en el Autodesk. Para eso vamos a trabajar la siguiente geometría. Listo, esta es la figura que vamos a trabajar ahora entonces para el patrón. Entonces vamos a hacerle el análisis de cómo la podríamos construir. Entonces ya sabemos hacer extrusiones, ¿sí o no? Entonces digamos alguien, o bueno, yo por ejemplo voy a decir, vean, voy a crearme este círculo externo primero. Listo. Y voy a dibujar este círculo de aquí. Y esta área de aquí, esta de aquí, la voy a repetir hacia abajo. ¿Listo? O también puedo extruir esta de aquí, después pararme aquí arriba, dibujo esta y la extruyo hasta acá. Ojo, mire que esto no atraviesa, ¿sí o qué? Mire que esto es como un huequito aquí apenas nomás, no es que esto atraviese todo. Hay que ser muy cuidadosos aquí con la observación y la determinación. Y ya después me voy a parar aquí
Cuando le haga este huequito, hago esta, hago esta, hago esta, hago esta y extruyo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Esta partecita de aquí, para no hacerla manual, vamos a hacerla con el patrón. Ya la parte entonces de modelado por extrusión, si la podemos trabajar un poco más rápido. Entonces vamos ahora sí al Autodesk y vamos a empezar a modelarla. Listo, entonces. Vamos a abrir. Esta le vamos a decir que no nos interesa. Y vamos a abrir uno nuevo. Vamos a crear un nuevo modelo en blanco. Y vamos a empezar entonces. Vamos entonces con el ejercicio. Estos son truquitos que yo uso, que yo les doy a ustedes, ¿cierto? Los pueden cambiar. Siempre como que imaginarse esta figurita metida aquí, ¿cierto? Es como, no sé, voy a intentar, no se puede. Bueno, pero esto es como meter esto aquí con esta misma orientación de la casita, sí, de la casita y del cubito, por ende. Entonces la idea es hacer eso. Entonces yo primero voy a hacer un círculo, ¿cierto? Este círculo está como, digamos, paralelo a este plano, ¿sí o qué? Entonces me voy a parar ahí para empezar a dibujar. Entonces la pieza que voy a construir es esta de aquí. Bueno, ustedes no están viendo esta pantalla. Entonces voy a crear un círculo que dice que el diámetro exterior, en este caso es de 4. ¿4 qué? Milímetros. En este caso lo voy a traer en pulgadas. Listo. Entonces ahí ya tenemos un círculo. Dice que eso va a tener, digámoslo así, ese anillito exterior, por decirlo así, una altura, lo voy a hacer hacia el otro lado, una altura de 1, ¿cierto? De una pulgada en este caso. Entonces, listo. Ahí tenemos nuestro primer anillo principal. Después me voy a parar acá arriba y en el origen, en el círculo, voy a dibujar un círculo y este ya va a tener 3.5 de diámetro. Entonces vamos a ponerlo de 3.5 de diámetro. Vamos a finalizar el sketch y vamos a extruirlo. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Entonces dice que esa extrusión es de 0,5, ¿sí o no? Fíjense aquí, 0,5 lo que hay de aquí hasta aquí, 0,5. Entonces vamos a ponerlo acá, 0,5. Ah, perdón, pero es hacia el otro lado. Bueno, si ustedes se equivocan en la extrusión, simplemente aquí en el árbol de operaciones, ustedes van a seleccionarlo, ya lo vamos a ver. Y listo. Entonces, por ejemplo, que no, que quiero modificar eso. Ustedes le dan aquí en la extrusión. Si quieren modificar el sketch, despliegan la material, la operación y aquí les aparece el sketch. Si quieren editar la operación como tal, le dan Repeat Extrude o Edit Feature. Listo. Y entonces ya ahí nos quedó como esta parte. Ahora, lo que seguimos. Dice que vamos a decir, aquí hay una perforación interior primero, que es de 2. Vamos a ver. No, perdón, de 0.88 pasante. Entonces voy a dibujarlo aquí en esta parte de adentro. Entonces vamos a crear un círculo de 0,88 pasante. Entonces vamos a crearlo ahí, vamos a extruirlo. Listo, lo extruimos para el otro lado. Pasante, le va a decir que es True All y le vamos a dar OK. Ya tenemos ese circulito de esta pieza. Ahora, lo que sigue es crear estas de acá, que es el patrón. Entonces ahí vemos que se hace. Entonces, muchachos, para crear un patrón, entonces vamos a pararnos y vamos a crear un solo elemento del patrón, uno solo. Listo. Entonces ese elemento va a ser uno de estos circulitos. Aquí lo que me están diciendo es que estos, digamos, estos circulitos van a estar a 2.25 de diámetro, ¿cierto? Miren la flechita aquí.
2.25, es decir, que a partir de acá del origen van a estar a 2.25 dividido 2, ¿sí o no? A un radio, digámoslo así, 2.25. Entonces nosotros podemos crear un círculo, en este caso, por ejemplo, o una línea guía. Si yo, por ejemplo, voy a crear un círculo, ¿cierto? Este círculo, como es una guía y yo no quiero extruirlo, le dan aquí en construcción. Entonces este círculo dice que es de 2,25, ¿sí o no? Listo. Miren que él se dibuja como con unas líneas punteadas. Esto no se puede extruir, por ejemplo, es solo una referencia. Y ahí entonces ya me voy a parar y voy a crear lo que son estos circulitos de aquí que tienen diámetro de 0.5. Ah, bueno, aquí les dieron la pista, 120 grados, la diferencia. Pero ese sí lo voy a extruir, entonces le quito lo de construcción. Voy a parar, por ejemplo, aquí. ¿De cuánto era? Es de 0.5, entonces 0,5 pulgadas. Ahí lo tenemos. Y ahora es donde vamos a crear el patrón. Entonces para eso vamos a ir aquí donde está esta parte que dice pattern o circular. En esta parte de pattern vamos a darle circular. Fíjense, ¿qué me pide él? Me pide una geometría y me pide un eje. Listo. Entonces este eje tenemos que crearlo. Puede ser en este caso el puntico que ya está. Si ustedes necesitan un eje, pueden crear una línea o pueden poner un punto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí crear un punto de construcción, lo ponemos en la mitad. Aquí no se ve mucho, bueno, ahí sí se resaltó. Ahí hay un puntico, ¿sí ven? Como una cruz. Entonces él está teniendo en cuenta eso. Entonces, para el patrón circular, seleccionamos la geometría que se va a repetir, seleccionamos el eje y vamos a decir que va a rotar a través de esto. Listo, ¿cuánto va a rotar? 360 grados. Usted le puede poner, no, solamente 180, por ejemplo, y él se va a repartir. Como nosotros lo queremos repartir entre toda la circunferencia, entre los 360 grados, y vamos a crear 3 repeticiones de eso. Y él automáticamente nos lo divide uniformemente. Listo, entonces le damos a OK y ahí se crearon. Entonces ahora voy a crear los huecos para las 3. Tengo que crear una extrusión para cada una, no le pueden dar ahí clic, le dan control y van seleccionando las otras para hacer una selección múltiple. Vamos a seleccionarla para el otro sentido, vamos a decirle que through all en este caso y OK. Y listo, ya tenemos la pieza modelada. Entonces ya tenemos aquí esta pieza de aquí que estamos trabajando. Listo. Vamos a verificar algunas cotas para que no nos digamos mentiras. Entonces vamos a poner aquí el modelo. Vamos que cargue. Correr esto para acá. Vamos a Tools, Measure. Dice, diámetro exterior 4. Diámetro de este 3,5. Bien. De aquí hasta aquí debe haber 0.5. Muy bien, dice. Dice, de aquí hasta aquí debe haber 1. Muy bien. Si yo mido de aquí hasta aquí, debe haber lo que es 2.25 y 2, 1,125. Muy bien. Diámetro de esta. ¿Dónde está? Aquí. Diámetro, 0.88. 0.88, muy bien. Y esta de aquí, en este caso, los chiquiticos. Aquí lo estoy midiendo. Measure. Uy, otra vez. Vamos a medir la central. Entonces tenemos que el diámetro es 0.88 y los chiquitos tenemos en este caso, aquí no estamos midiendo la distancia entre ellas. Entonces podemos medir y tenemos 0.50. Entonces la pieza está correcta. Eso siempre hay que verificarlo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos el proceso de la ingeniería inversa? Dijimos, el último paso es verificar que el modelo A tienda a ser el modelo B. Ahí lo verificamos. En efecto, el modelo A es igual al modelo B. Listo. Entonces es como esa parte que tenemos. Ahora, vamos a aprovechar de paso este modelo para yo enseñarles cómo asignarle el material. Aquí tenemos un material, como decir, genérico, ¿cierto? Entonces aquí en la pestaña de Tools, vamos a darle donde dice material. Y bueno, esperemos que nos abra.
y ustedes le pueden asignar otro material a esta pieza. Por ejemplo, digamos que esta pieza yo la voy a hacer de vidrio, por ejemplo, miren. Entonces yo le puedo aquí darle clic, lo subo y ya el material se asignó al modelo. Entonces fíjense, ahí está esa pieza, pero en vidrio. Miren cómo se vería interesante, ¿cierto? Digámoslo así. Ahora, aquí también en lo que es en View, podemos cambiarle la apariencia, más bien el estilo visual que la apariencia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner, digamos, que se vea ilustración técnica. Entonces, miren, se va a ver así, ya con otra, digamos, otro efecto visual. O que quieren ver los bordes. A veces es muy importante para nosotros ver los bordes sin que no lo permite ver, por ejemplo, la geometría o algo así. Entonces, eso es lo que pueden trabajar desde esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, esto, digamos, es como todo lo que hay por hoy. Hay un modelo más que lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, que es este, 501 y el 502. Ya con lo que vimos hoy, se puede hacer esto de acá, ¿cierto? Muy fácilmente. Entonces lo dejo para que ustedes lo revisen, lo trabajen. Es muy fácil. Si tienen dudas, les digo, vayan y me preguntan o me mandan un correo, algo así, ¿de acuerdo? Entonces, ese queda de tarea, lo voy a dejar como ahí en los archivos, bueno, no tarea, queda de ejercicio para que ustedes, digamos, lo trabajen y bueno, ahí vayan practicando toda esta parte del modelado 3D y aplicado a la ingeniería inversa. Vamos entonces a continuar aquí, ya para finalizar. Vamos a ver qué podemos hacer con esto que aprendimos hoy. O sea, una hora de clase, ya resolvimos las preguntas clave. Y ahora, ¿qué podría yo hacer con eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, usted podría eh, crear ahora macetas, por ejemplo. O podría, digamos, modelar, por ejemplo, estas lámparas. Podría modelar una mesa, una silla, una ventana. La misma casa la puede modelar. Entonces, ya vamos viendo las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, ¿cierto? Estas son como decir muy sencillitas, por decirlo así. Pero bueno, veamos una aplicación real, ¿cierto? Estas son algunas ideas con las que yo pretendo que ustedes abran un poquito el panorama y vean que hay muchas aplicaciones y que esto no solo se limita, digamos, a la parte como ingeniería, digámoslo así. Entonces vamos a ver una aplicación de esto. Esto va a ser el diseño de unos rodamientos para un entorno acuático. Entonces, resulta que hay un dispositivo que utiliza rodamientos. Este dispositivo, digamos, los rodamientos son elementos mecánicos y el tipo de rodamientos que estaba utilizando no era adecuado para las eh, condiciones ambientales a las que estaba sometido y en su campo de operación. Entonces estos rodamientos se dañaron por el agua, ¿cierto? Porque esto es para un entorno acuático. Aquí podemos ver que, digamos, había un problema, aparte de un circlip, digamos, también ellos cambiaron, digamos así, su resistencia un poco y se quebraron. Entonces, lo que hicimos fue empezar a medir, tomamos todas las medidas de esta parte y diseñamos un nuevo rodamiento. Este nuevo rodamiento debió tener obviamente las dimensiones que el rodamiento anterior tenía, ¿cierto? Ya no se puede, digamos, poner otro rodamiento de otra referencia porque no cumple con las características geométricas de este. Entonces, por ejemplo, hay un rodamiento que este rodamiento, esta parte de acá fue diseñada para, digamos, este rodamiento que tenga este diámetro y esta profundidad, ¿sí? Entonces, ya digamos, si es se debe sustituir, digamos, un rodamiento con esas dimensiones, pero que esté adecuado para condiciones acuáticas. Entonces, eso fue lo que se hizo. Acá hay un modelo, ¿cierto? El modelo que se hizo, fíjense en el modelo. Estos son puras extrusiones, ¿listo? Entonces, eso fue extruir después dibujar aquí el perfil, extruirlo, y lo mismo acá. Entonces, este es como la camisa, y esta es la parte interior del rodamiento.
Entonces estos rodamientos fueron fabricados en un material diferente, en este caso fue bronce, y esto permitió entonces, digamos, aplicarlo. Entonces miren que aquí ya se está fabricando fíjense que esta, digamos, es como la camisa, que es la que está aquí. Aquí ya se estaba empezando, digamos, a fabricar en la CNC y aquí ya se le están dando los retoques, el acabado en el torno. Aquí ya la vemos entonces, por ejemplo, esto es como donde estaba instalado. Entonces aquí ya están los rodamientos nuevos y funcionó bastante bien. Entonces, bueno, esto era como todo por esta parte. Muchas gracias por prestar digamos, la atención, por ver este video. Queda atento a las preguntas y por aquí, entonces, la próxima clase vamos a ver más modelado 3D, ya vamos a aprender otras operaciones. Opcional, trabajar la pregunta motivadora, eso es otro. Como yo no los puedo, digamos, trabajar con ustedes asincrónico, entonces yo les dejo cositas por si ustedes quieren entretenerse, curiosear, pues bueno, súper chévere. Entonces vamos a abrirlo, aquí yo se los muestro. Y la pregunta motivadora es los modelos que les voy a dejar, listo, entonces el 501 y el 502 que les mostré ahorita y este otro. Listo. Este otro modelo es un reto que está ahí. Entonces quedo súper atento y bueno, a lo que necesiten y nos vemos entonces en la próxima sesión para que sigamos estudiando toda esta parte del modelado 3D.